Este tema no es este temita, muchachos, de recursos naturales no es un tema complicado, pero sí bastante teórico, ¿de acuerdo? Entonces presten atención a los conceptos, ¿no? Porque esta parte no hay mucho de cálculo, más que todo es práctica. Perdón, todo es teoría, digo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar el tema. Tema del día de hoy, recursos naturales. Bien, comenzamos. Bien, definimos lo que que es un recurso. Un recurso. Bueno, un recurso es todo aquello que existe en la naturaleza y que puede ser aprovechado por el ser humano, ¿no? Para su beneficio. Por ejemplo, tenemos en nuestro país tenemos recursos marítimos, recursos vegetales, recursos animales. También puedo tener recursos, eh, por ejemplo, el viento, ¿no? Lo podemos aprovechar. El petróleo, ¿no? Es un recurso natural. Todos esos son recursos. Recursos son todo lo que puede ser en beneficio del ser humano. Pero el día de hoy que vamos a estudiar los recursos, pero recursos energéticos, como por ejemplo son el petróleo, ¿no? Los minerales y el gas. Ya, esos recursos vamos a ver. Petróleo, minerales y el gas. Comenzamos con los minerales. Mire, vamos a definir lo que es un mineral primeramente. Un mineral es una sustancia de origen inorgánico, o sea, no vivo. Su composición está definida. Ya, por ejemplo, un mineral, por ejemplo, puede ser el sulfuro de cobre. Ese es un mineral, ¿de acuerdo? Sulfuro de cobre. O sea, mejor dicho, el mineral es la sustancia que contiene a este sulfuro. ¿Por qué decimos que tiene composición definida? Porque va a tener, ¿no? Esa estructura tiene ya átomos, en este caso de cobre y azufre, definidos en una proporción de 1 a 1. No cambia esa proporción. Muy bien. Bueno, ahorita voy a dejar compartir porque este lápiz me está fallando. Un ratito, ¿eh? No, ¿ves? No me está haciendo caso. Ya ahorita voy a dejar compartir, ¿eh? Voy a conectarlo nuevamente. No sé qué está pasando. Eso. Vamos a colgar otra vez. No, se me ha colgado la máquina. Un momentito, voy a compartir nuevamente. Mire, entonces decía entonces, miren, un mineral es una sustancia de origen natural de composición definida y estructura también definida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, miren, eh, la hematita, que es el mineral que contiene el óxido férrico. De la hematita se extrae el hierro. Tenemos también, por ejemplo, la blenda, o también conocido como esfalerita. De ahí nosotros obtenemos el zinc. O sea, de un cierto mineral obtenemos un metal específico. De la hematita obtenemos el hierro, de la blenda obtenemos el zinc. Tenemos, por ejemplo, también el cuarzo, ¿no? Del cual vamos a obtener el silicio. El silicio. Tenemos aquí la galena, del cual vamos a obtener el plomo. Ya, el plomo se obtiene de la galena. Tenemos también, por ejemplo, los minerales de cobre, ¿no? Por ejemplo, la calcopirita, ¿no? Que es el sulfuro de cobre y hierro. Pero nosotros en nuestro país, de la calcopirita obtenemos el cobre. Entonces, de cada mineral, nosotros obtenemos un cierto metal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a borrar esto. Tenemos minerales metálicos y minerales no metálicos. Un mineral metálico va a ser aquel del cual se obtiene, por ejemplo, un cierto metal. De la blenda obtenemos el zinc, entonces la blenda sería un mineral metálico. De la galena obtenemos el plomo, es también un mineral metálico. En cambio, como de cuarzo obtenemos el silicio, y el silicio es un no metal, entonces el cuarzo vendría a ser un mineral no metálico. Dependiendo de qué obtengamos de cierto mineral,
puedo clasificarlo como metálico o no metálico. Ahora, ¿cómo se extraen los minerales? Depende de cómo se encuentre en la naturaleza, ¿no? En el suelo. Si el mineral se encuentra agrupado, o sea, acá diseminado, agrupado en mineral, se conoce como beta. Y si está como beta, entonces el mineral ya está agrupado ya. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llegar hacia ese mineral. ¿Y cómo llegamos a ese mineral? Mediante socavones, mediante el laboreo subterráneo. Se hacen perforaciones hasta llegar a ese mineral. En cambio, si el mineral se encuentra diseminado en todo el cerro, o sea, no se encuentra concentrado en un cierto lugar, entonces lo que se hace es, se trabaja por atajo abierto. O sea, se va sacando la tierra que contiene el mineral para luego ser procesado. Son dos tipos de explotaciones. Por vetas, cuando se encuentra concentrado, y cuando se encuentra diseminado en todo el cerro, se hace atajo abierto. Muy bien. Entonces, ese es para obtener el mineral que nosotros queremos, el mineral valioso. La mena, mi muchachos, la mena vendría a ser el mineral que contiene este mineral valioso. Por lo tanto, puedo decir entonces que si yo tengo el mineral valioso, que es lo que queremos realmente, por ejemplo, plata, oro, cobre, eso viene acompañado de ganga, que es lo que nos sirve. Y esa suma es la mena. ¿Qué es la mena? La mena es entonces el mineral valioso más lo que no sirve, que es la ganga, que se va a desechar. Muy bien, entonces vamos a estudiar un poco cómo se extrae hierro en nuestro país. La industria que extrae hierro se llama siderurgia. ¿Ya? Siderurgia es la industria del hierro. En nuestro país, el hierro se extrae a partir del mineral conocido como hematita. ¿Cómo se extrae hierro? Se extrae en altos hornos. Entonces, el hierro se coloca aquí, el mineral, ¿no? El mineral que contiene hierro se coloca acá en la parte inferior. Entonces, se lleva ese mineral a estado líquido. ¿Cómo? Se introduce monóxido de carbono. Ya se introduce carbono, ¿no? El carbono acá dentro del horno se va a introducir carbono. ¿Para qué se introduce carbono? Para formar el monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces necesitamos coque. O sea, el coque es el carbono. Entonces, introducimos carbono acá en el horno, ¿de acuerdo? El carbono sólido para que conjuntamente con la hematita pasen a estado líquido. En este caso, ese carbono reacciona con el oxígeno del aire, ¿de acuerdo? Y forma el monóxido de carbono. ¿Para qué necesitamos el monóxido de carbono? El monóxido de carbono necesitamos para que reduzca a la hematita. O sea, miren muchachos, como en la hematita el hierro está como hierro más 3, pase a hierro cero. O sea, el monóxido de carbono que se formó va a reducir al hierro, lo reduce. Y ya tengo entonces hierro líquido. Hierro líquido con formación de dióxido de carbono. Ahora, una vez que tengo el hierro líquido, ese hierro líquido viene acompañado de lo que se conoce como escoria, o sea, es un desecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Se separa, pues, se separa. Se coloca en crisoles, que son como recipientes, en la cual se coloca el hierro líquido acompañado de su escoria, ¿de acuerdo? Hierro acompañado de su escoria. A esa mezcla se llama arrabio. El hierro puro con su escoria, o sea, con su ganga, se conoce como arrabio. Se colocan estos recipientes de tal manera que en la parte superior te va a quedar, ahí tú lo ves en el gráfico oscuro, vas a ver la ganga. Y luego esa ganga se solidifica y se separa del hierro metálico. Y de esa manera obtengo el hierro en la industria de la siderurgia. El primer paso, formar el monóxido de oxígeno con el carbono que se va a colocar en el horno. Ese monóxido de carbono reduce al hierro, a la hematita para formar hierro metálico. Muy bien, vamos a continuar.
Ya está. Por ahorita. Ahí está. Ya está. Uy, no sé qué hacer esto. Entonces quiero borrar este momento. Ya está. Ya, continuamos. Ahora, ¿cómo se extrae el cobre? El cobre se extrae a partir de calcopirita. Ya, el cobre. ¿Cómo? Mira, cada vez que tengamos un mineral que contenga azufre, se hace la tostación. O sea, hay que quitar ese azufre. O sea, cada vez que un mineral contenga azufre, ¿no? Se hace la tostación. O sea, se lleva a combustión. Entonces eso ocurre aquí. Ahí ocurre, ¿no? Entonces la calcopirita, entonces primero se muele la calcopirita en la moledora, acá está. Viene el mineral, se muele, luego este mineral viene por acá, viene por aquí, y en este horno se lleva a combustión. ¿Para qué? Para pasar de su óxido, perdón, de su sulfuro a su óxido. Y yo lo tengo como óxido. Repito, como la calcopirita que contiene este azufre, hay que pasarlo a óxido, ¿no? Con oxígeno. Ya tengo el óxido, pero hay un problema, ¿no? Que ese óxido también contiene cobre. El cobre está como sulfuro. Entonces, no hay problema con el SO2 porque está como gas. Como está como gas, se va al ambiente. No hay problema. El problema está que ese hierro, que está como óxido, viene acompañado de cobre en forma de sulfuro. Entonces hay que quitar ese sulfuro, hay que separarlo. ¿Cómo se separa? Con, conoce como fundentes, ¿ya? Entonces se separa con una mezcla de óxido de silicio y carbonato de calcio para separar el óxido ferroso con el sulfuro de cobre. Una vez que lo separo, ¿no? Lo que hace después es este sulfuro de cobre, ya este sulfuro de cobre se lleva a temperatura con oxígeno para formar el cobre líquido. Ese cobre líquido lo tienes aquí, mira, acá. Entonces ese cobre líquido hay que ahora purificarlo. ¿Cómo se purifica? Con celdas electrolíticas para obtener planchas de cobre al 99.99% de pureza. Entonces, ese es el procedimiento para formar para obtener el cobre metálico. Ahora el zinc. El zinc se obtiene a partir de la blenda. Como nuevamente tiene azufre, hay que hacer una tostación. Cada vez que tenga azufre hay que tostarlo. ¿Para qué? Para llevarlo a su óxido. Se tuesta, o sea, se lleva a temperatura, ya tengo el óxido. Una vez que tengo el óxido, se hace una lixiviación con ácido sulfúrico para pasarlo de óxido de zinc a sulfato de zinc. Una vez que lo tengo como sulfato de zinc, hacemos una electrólisis, ¿ya? Parecido a lo que vimos anteriormente, para obtener zinc planchas de zinc al 99.99% de pureza. Eso se conoce como la electrorefinación o simplemente refinamiento. Para el caso del oro, ¿no? El oro puede estar, se encuentra de dos maneras, como oro nativo, ¿no? Y así, en lo que se conoce como pepitas de oro. Si luego estuviera así, por ejemplo, en la tierra, sería bonito, ¿no? Ya hasta el oro fácilmente se puede separar. Pero lamentablemente el oro no se encuentra así, pues el oro se encuentra diseminado en todo el cerro. Pues acá tengo el cerro, mira, acá está el cerro, y el oro está así, está diseminado en partículas pequeñísimas. Pero como está en partículas pequeñísimas, hay que extraer el oro que está en partículas pequeñísimas en todo el cerro. Entonces el oro no se encuentra como por ejemplo el zinc. El zinc está formando sulfuro. El óxido, el hierro, está formando óxido. En cambio el oro no, pues el oro está así como oro puro. El problema está que ese oro puro no se encuentra en partículas ¿cómo se dice? Agrupado formando una masa considerable, no, sino que se encuentra diseminado en el cerro. Que como se encuentra diseminado en el cerro, ese oro nativo, ese oro puro, tenemos que este,
juntarlo. ¿Cómo lo juntamos? Con el cianuro de potasio. Con el cianuro de potasio lo que hacemos es, voy a borrar esto muchachos, lo que tenemos que hacer es ese oro que está como diseminado como oro cero, lo paso con cianuro a oro, acá sería oro más, menos uno, menos dos, oro más uno. Lo estamos oxidando. Entonces el oro queda atrapado, pero formando cianuro. Como el oro ya está oxidado, ahora lo que tengo que hacer es reducir al oro. El oro que está como en el cianuro atrapado, con el zinc se reduce y pasa a oro metálico. A oro metálico. Es bien fácil esto. Con el cianuro de potasio, con el cianuro de potasio, las partículas de oro puro se juntan, se atrapan, formando cianuro de oro. Ese cianuro de oro luego, con el zinc, se reduce para formar el oro ya puro, ¿no? Ya agrupado. Bien, muchachos, esa es la idea de cómo se extraen los minerales en nuestro país. En nuestro país tenemos algunas empresas, ¿no? Que extraen el oro, ¿no? Por ejemplo, Yanacocha, que extrae el oro en Cajamarca, ¿no? Nuestro país es el segundo productor de oro, ¿no? En el mundo. Antamina, en Ancash, por ejemplo, es una minera polimetálica. ¿Por qué se llama polimetálica? Porque extrae varios metales. Extrae el cobre, el zinc, el molibdeno y el plomo. Doerran, en Junín extrae oro también, pero en menos cantidad, porque también extrae cobre, plomo, zinc y plata. Es una empresa polimetálica. Shogun en Ica extrae hierro. Shogun antiguamente era Cider Perú, ¿no? Que bueno, fue vendida, ahora pertenece a una empresa china llamada Shogun, ¿no? En realidad todas las empresas ya no son peruanas, ¿no? Las extrae otra empresa extranjera, ¿no? Bueno, bueno, ellos pagan lo que se conoce como el canon minero, ¿no? Por el derecho a extraer nuestro metal del país. O sea, ¿no? Pagan como decir un alquiler, ¿no? Es como que alquilan nuestras tierras, ellos se llevan el oro, la plata, ¿no? Se llevan, dejan una parte al país, pero se hacen millonarios, ¿no? Así funcionan las cosas, jóvenes. Volcan en Cerro de Pasco, está el zinc, la plata, el plomo. En Lima, Cajamarquilla, ¿no? Está el zinc y cadmio. Y no solamente esas son algunas, ¿ah? Hay muchas más otras mineras, ¿no? Que extraen minerales en menos cantidad. El carbón. Mire, el carbón se obtiene debido a un proceso geológico que dura miles de años. El carbón se obtiene a partir de materia orgánica. Entonces, la materia orgánica, cuando está en descomposición, ya, entonces acá en materia orgánica, cuando muere, en otras palabras, cuando muere, se comienza a descomponer. Todos sabemos que la materia orgánica contiene, a ver, ¿qué contiene la materia orgánica? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el chon, ¿cierto? Entonces, con el paso de los tiempos, con el paso de los años, miles de años, esa materia orgánica va perdiendo hidrógeno, va perdiendo oxígeno y va perdiendo nitrógeno. Cuanto más tiempo pasa, es más rico en carbono. ¿De acuerdo? Entonces se compone debido a bacterias anaeróbicas. Dura muchos años este proceso. Pasa millones de años, ¿no? Y se hace cada vez más rico en carbono, ¿no? Muy bien. Pero esto ocurre, muchachos, mucho tiempo. ¿De acuerdo? Este proceso se puede decir, de purificación en carbono, se llama carbonificación. ¿Ya? Carbonificación. Por ejemplo, tengo aquí el mineral más rico en carbono, es la antracita. Es el mineral más rico en carbono. Se supone que si es más rico en carbono es porque duró más años su proceso de carbonificación, pues. En cambio, los carbonos más jóvenes son la turba, ¿ya? La turba y el ignito. Entonces tiene menos carbono, pues. Más o menos en la turba y el ignito tenemos aproximadamente 45% de carbono, aproximadamente.
En cambio, en la antracita tenemos más o menos 95% de carbono, mucho más carbono. Miren, solamente para el lignito demora 300 millones de años para formar carbón. En el lignito, ¿ah? ¿Ya? Perdón, 30 millones de años, ¿no? Lignito. Para que se forme el carbón, el 45% de carbono contenga el lignito, demoró 30 millones de años. Para tener 95% de carbono, en la antracita, demoró 300 millones de años. O sea, mucho más tiempo. En la superficie terrestre tenemos más lignito y turba. Tendrá menos carbono, sí, pero es más abundante, pues. Por lo tanto, la fuente natural de carbono es el lignito. Lo ideal sería que se extraiga la antracita, ¿no? Pero hay poco antracita, pues. Hay más lignito. Entonces de ahí se extrae el carbono. Cuanto más tiempo haya pasado, cuanto más tiempo haya durado su carbonificación, es más rico en carbono. Y al ser más rico en carbono, entonces me da más poder energético. O sea, el carbono que tiene más, el mineral que tiene más carbono, cuando combustiona, te va a dar mayor energía. Entonces, eso es más conveniente, pues, ¿no? Hablemos del petróleo. En el petróleo es un líquido viscoso de color oscuro, ¿no? Medio negruzco, color café. Se encuentra en la superficie, en el subsuelo, ¿no? El petróleo a veces viene acompañado de agua, viene acompañado de gas, ¿no? Contiene nitrógeno, azufre, ¿no? ¿No? Tenemos eh, petróleo sulfurados. Entonces, lo que tenemos que hacer es extraer el petróleo, a veces también se encuentra en el mar, ¿no? En el mar también se encuentra a veces. Tenemos lo primero para extraer el petróleo, conocido como el oro negro, se hace la exploración, ¿no? Se ve dónde hay posiblemente petróleo. Luego se hace una perforación para saber qué tanto petróleo hay, ¿no? Una vez que si vemos que es viable, se comienza la extracción. Una vez que tengo ya extraído el petróleo, se hace la destilación. La destilación es como el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿ya? Contiene muchos hidrocarburos. Los hidrocarburos hemos visto que son sustancias orgánicas que contienen carbonos e hidrógenos. Algunos hidrocarburos son livianos y otros son pesados. Entonces el hidrocarburo se lleva a una temperatura de 370 grados Celsius, ¿no? En la parte inferior se coloca acá el carbono, perdón, el petróleo se coloca aquí abajo, ¿no? Es como que tengas en tu cocina un poco de petróleo y lo lleves a una olla y lo lleves a temperatura. ¿Qué va a ocurrir? Va a comenzar a hervir, ¿no? Al comenzar a pasar a calentarse este petróleo, los hidrocarburos más livianos, ¿no? Van a ascender los hidrocarburos más livianos, ascienden. Y acá tengo entonces, arriba en la parte superior, se va a obtener los hidrocarburos más livianos, los gases. En la parte central voy a tener los hidrocarburos líquidos. Y en la parte de abajo voy a tener los hidrocarburos sólidos. Sólidos. ¿Por qué van a quedarse como sólidos? Porque son hidrocarburos pesados, pues. Son pesados. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, muy bien. Bien. Juan, se me está colgando la máquina. Se me está colgando la máquina. A ver, bien, un ratito. Oye, un ratito voy a reiniciar, ¿ya? A ver, ahí apareció. Un momentito, a ver si funciona. Sí. Joven, espérame unos minutitos, voy a reiniciar la máquina porque se me está. Voy a reiniciar, ¿ya? Espérame unos 3 minutitos. ¿Cómo está? Bien, vamos a continuar entonces. Y tengo entonces, vean, la destilación fraccionada de sí, entonces tengo abajo los hidrocarburos pesados, tengo en la parte inferior, y en la parte superior tengo los hidrocarburos más livianitos. Muy bien, entonces se lo llevo a una tablita. Miren, una tablita.
Por ejemplo, los hidrocarburos más livianos, de un carbono a 4 carbonos, son los hidrocarburos que se conoce como gas licuado de petróleo. Los líquidos, ahí tenemos principalmente la gasolina, y los sólidos tenemos, por ejemplo, el asfalto, ¿no? Tenemos también lo que se conoce como los aceites, ¿no? Bueno, mire, uno de los principales productos en la destilación del petróleo es la gasolina. La gasolina. Ya, Ya. apaguen sodio, por favor, apaguen sodios. Negro. Y apaguen sodios. Bien. Mira, entonces decía, uno de los productos más importantes en la destilación del petróleo es la gasolina. Bueno, entonces como se quede más, ¿por qué? Porque la gasolina se compra todos los días, pues, ¿no? Entonces, si tú destilas petróleo, te conviene tener más gasolina, ¿no? Porque parafina no es tan, comercialmente hablando, no es tan productivo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos más? Más gasolina. Entonces, lo que se hace que, y como la gasolina contiene más o menos entre 5 a 12 carbonos, entre 5 a 12 carbonos, entonces lo que se hace es los hidrocarburos de cadenas largas se rompen. ¿Para qué? Para tener hidrocarburos entre 5 a 12 carbonos, es decir, gasolina. Repito, la gasolina son hidrocarburos líquidos entre 5 a 12 carbonos. Entonces, si queremos tener más gasolina, entonces significa que los hidrocarburos grandes, de cadenas largas, hay que romperlos. ¿Eso cómo se llama? Craqueo. Se rompen las moléculas grandes para tener moléculas entre 5 a 12 carbonos, para tener más gasolina, ya que la gasolina es una industria bastante rentable. Esa es una pregunta clásica en el petróleo, ¿no? En la gasolina, ¿no? ¿Ya? Eso es el craqueo, rompimiento de cadenas largas para obtener cadenas entre 5 a 12 carbonos, es decir, más gasolina. La gasolina entonces se obtiene, ¿no? Como es una industria tan rentable, es toda una ciencia, ¿no? Lo que es la gasolina. La gasolina se mide de acuerdo a su octanaje, ¿no? De acuerdo a su octanaje. O también conocido como índice o número de octano. Índice o número de octano. Índice número de octano. O también conocido como octanaje. ¿Ya? Una gasolina contiene entre 5, muchachos, a 12 carbonos. ¿Pero qué es el octanaje? El octanaje, el número de octano o índice de octano, mide la capacidad antidetonante de la gasolina en el motor. Entonces, ¿cómo funciona la gasolina? Tenemos que encender una chispa eléctrica, ¿no? Es como cuando tú prendes, cuando algunos tienen su cocina a gas, pero que no usan fósforo, ¿no? ¿Sí? Algunos tienen esa cocina que no usan fósforo, ¿no? Sino que hay una chispa eléctrica que inicia la combustión. Lo mismo ocurre en el motor. Hay una chispa eléctrica que inicia la combustión. Lo mismo que ocurre en tu cocina, cuando tú prendes, algo parecido ocurre. Inicia la combustión, al iniciarse la combustión, entonces se inicia la combustión. De tal manera que funciona el sistema, el motor, ¿no? Comienza a funcionar el motor, el sistema hidráulico, etcétera. Entonces, cuanto más alto sea el octanaje, ¿qué ocurre? Que cuando se inicia la combustión, golpetea menos dentro del motor. Es una combustión más rápida, ¿ya? Es una combustión, perdón, más lenta, más lenta. No malogra el motor. Es una combustión más limpia. ¿Cómo se mide el octanaje? Se hace una comparación entre el N-hectano, que es si la gasolina estuviera formado solamente, primeramente la gasolina es una mezcla de hidrocarburos, es una mezcla de muchos hidrocarburos. Si la gasolina estuviera formada solamente por N-hectano, N-hectano es una mala gasolina. Tiene poder antidetonante cero, o sea que hace mala combustión, golpetea demasiado el motor, lo malograría. Pero si la gasolina estuviera formada solamente por el 2,2,4-trimetilpentano, que es otro hidrocarburo, sería mal llamado isoctano, tendría una buena combustión, ¿no?
enciendes el motor, ni se siente, porque hace una combustión bien suavecita, octanaje 100. Entonces tengo el hidrocarburo de mala combustión y el hidrocarburo que hace una buena combustión. Entonces, ¿cómo se mide el octanaje? Una gasolina de 95 octanos es como que si tuviéramos una mezcla del 95% de buen hidrocarburo de octanaje 100 con 5% por 5% de hidrocarburo que hace mala combustión, pésima combustión, el N-hectano. Una gasolina de 98 octanos es como que si tuviéramos 98% de isooctano, o sea, de buena gasolina, perdón, de buen hidrocarburo, con 2% de mal hidrocarburo, que es el N-hectano. Pero cuando tú vas al grifo y compras gasolina de 95 octanos, no significa que te den esta mezcla, no. Sino que tienes una mezcla de muchos hidrocarburos que tienen un funcionamiento igual como que si tuviéramos 95% de isoctano y 5% de hectano. Funciona de la misma manera. Tú vas a un grifo Repsol y compras gasolina de 95 octanos y vas de repente a Primax y compras también gasolina de 95 octanos. Los dos son de 25 octanos, los dos. Ya vas a Petroperú de repente, a una gasolina de Petroperú. Compras en los tres grifos gasolina de 95 octanos. Los tres funcionan de la misma manera en el motor, porque los tres tienen un funcionamiento como 95% de isoctano y 5% de hectano. Pero los tres están formados por diferentes tipos de hidrocarburos, porque son de grifos diferentes. Puede venir de refinerías diferentes. Pero no importa lo que no importa qué mezcla tenga, son mezclas diferentes. Pero lo que importa es el funcionamiento en el motor. ¿De acuerdo? En el motor. Entonces, eso es el índice de octano, el funcionamiento que tiene la gasolina en el motor. Como queremos entonces que cuanto más octanaje tenga, tiene mejor poder antidetonante, o sea que no golpetee el motor, lo que se hace es se mejora ese octanaje. ¿Cómo? Con agentes antidetonantes. Uno de ellos es el metilterbutiléter, ¿no? Mejora el índice de octano, es decir, mejora el poder antidetonante, hace una combustión más limpia. De tal manera que emite menos gases tóxicos al ambiente, ¿no? Menor, mejor para el usuario, ¿no? Mejor funcionamiento para su vehículo, ¿no? Lo mantiene mejor, ¿no? Etcétera. El gas natural, muchachos, el gas natural, en nuestro país tenemos nuestro gas de camisea, pues, ¿no? El gas natural es una mezcla de hidrocarburos, principalmente de metano, ¿no? Entonces, el gas natural tenemos aproximadamente entre 95%, entre 90 y 95% de metano. Prácticamente todo el gas natural es gas metano, ¿no? Y tenemos un 5% aproximadamente de otros gases, ¿no? Livianos, otros gases. Pero principalmente es gas metano. El GLP, el gas que se obtiene en la destilación de petróleo, contiene aproximadamente 95% de gas butano. Ya es diferente, pues. El GLP es el gas que se obtiene en la destilación de petróleo y está formado principalmente por gas butano. En cambio, el gas metano, el gas natural, contiene gas metano. Son gases diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejercicios. Número 1, ¿qué dice? Número 1. Los minerales son considerados la riqueza de un país, ya que constituyen la materia sólida, valiosa que se encuentra en su suelo. Ahora, en este momento la Asociación de Mineralogía Internacional reconoce más de 5.300 tipos de minerales. Un montón, mira. Con respecto a los minerales, seleccionen sus características inherentes, o sea, propias. ¿Qué características son propias del gas natural? Perdón, de los minerales. A ver, ¿cuáles son? A ver, vayan marcando su respuesta.
Vaya a marcar su respuesta. Miren, a ver, vamos a ponerlo aquí, vean muchachos. Vamos a recordar. Un mineral, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo se define? Se define como, ese no es ahí, como un compuesto inorgánico sólido cristalino. Pues, ¿no? ¿Recuerda acá? Mira acá la definición. Inorgánico de composición definida y estructura cristalina. Ese es un mineral. Es un compuesto, es una sustancia natural, primeramente natural, inorgánico, o sea, no vivo. Composición definida y estructura definida, y estructura cristalina. Ese es un mineral. Acá lo tiene. Entonces, a ver, ¿cuál sería entonces la respuesta? ¿Son sólidos cristalinos? Esto es correcto. ¿Composición definida? También. ¿Son mezclas heterogéneas? No, nada que ver, pues está mal. Esa es la que está mal, ¿no? ¿Naturales? Claro, sí son naturales, ¿no? Selecciona sus características inherentes. A, B y D. A, B y D, letra C la clave. Letra C la clave. Número 2. Un mineral es una sustancia natural de composición química definida. ¿Ya? De composición química definida. ¿Qué va a decir? Normalmente sólido e inorgánico y que tiene una cierta estructura cristalina. Marque la información correcta. A ver, respecto a los minerales. La mineralogía estudia las sustancias amorfas, o sea, de forma no definida, de la naturaleza. A ver, miren muchachos, miren. La mineralogía estudia los minerales, a los minerales. Y hay muchos que los minerales tienen forma, ya, forma definida. Son sólidos cristalinos. Entonces, si la mineralogía estudia los minerales, entonces estudia a las sustancias que son de composición definida y son sólidos cristalinos. No estudia a las sustancias amorfas, porque los minerales no son amorfos, son sólidos cristalinos. Eso está mal. ¿Ya? La mineralogía estudia los minerales. Y un mineral, por definición, es un sólido de composición definida, no es amorfo. Amorfos son sólidos no cristalinos. Profesor, Está mal. una pregunta. ¿Amorfos Dime. es algo que no tiene forma, algo así? ¿Cómo? ¿De nuevo? ¿Qué es amorfo? Mire, por ejemplo, en la sal de casa, la sal común, está formado por iones sodio y iones cloruro. Entonces, esto forma redes cristalinas. Así, mira. Entonces, los iones sodios, iones cloruros. Iones sodios, iones cloruros. ¿No? Ahí tiene entonces acá, un ratito acá es mal esto. Si no te lo pongo acá, un ratito voy a compartir para que veas, si no, un ratito. Acá voy a compartir, ¿no? Para que veas. Mira, un ratito voy a dejar compartir acá, luego compartir otro, un ratito. Mira, voy acá para que veas que es un solo cristalino, ¿ya? Mira. ¿Dónde está? Ahorita te dibujo acá. Eso, aquí está. Y acá está. Te comparto un ratito para que veas esto. Solamente porque lo veas nomás, ¿ya? Acá está, mira. Este es un suelo cristalino, mira, miren, muchachos. Este es un suelo cristalino. En la cual está formando, sus iones están formando estructuras cristalinas. Estructuras cristalinas, muchachos. O sea, los átomos están perfectamente ordenados, formando estructuras cristalinas. Ese es un sólido cristalino. En cambio, un sólido amorfo es aquel en el cual sus átomos están al azar. No forma
no forma estructuras cristalinas, como la sal, por ejemplo, ¿no? Ya, muchachos, ese sería entonces, el que no está en esta forma sería amorfo. Bien, entonces ya dejo de compartir. Vamos a ver así el archivo. Ya, ahora sí, nuevamente lo comparto. ¿Y dónde está? Ya, muy bien. Entonces continuamos. Decía, entonces, ese sería un sólido, ¿y qué estudia mineralogía? Sólidos cristalinos, porque son minerales, pues. No estudia sólidos amorfos, o sea, no cristalinos. Falso. ¿Un mineral es una sustancia gaseosa? No, pues, falso. Son sustancias sólidas. Falso. Está mal esto. ¿La composición de minerales está definida? Eso sí es correcto. Es la clave. Está definida, pues, ¿no? Letra D. ¿En un mineral la disposición de los átomos es al azar? No, pues, ¿cómo es al azar si es un sólido de composición definida? Pues. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Entendí esa parte? Sí, profesor. Muy bien. Número 3, ¿listo? La minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o también explotación o extracción de minerales que se ha acumulado en el suelo y también más abajo, en el subsuelo, en forma de yacimientos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la minería explota estos minerales. Marque la relación correcta de las afirmaciones. A ver, ¿qué está bien? ¿Cuál es la correcta? La mena está formada por el mineral valioso y la ganga. A ver, la mena. ¿Te acuerdas qué es la mena? Miren, ¿qué es la mena? Miren la mena, muchachos, vean qué es la mena. Si nosotros extraemos un poco de material, esa mena, o sea, ese material contiene al mineral valioso que está diseminado y también lo que no sirve, que es la ganga. A esa suma de dos de estas sustancias se le conoce como mena. Mena. Entonces la mena es la suma del mineral valioso más la ganga, o sea, el mineral que no sirve. Y entonces, a ver, la mena está formada por el mineral valioso y la ganga, verdadero. Número 2, segunda proposición. En los minerales sulfurados, una de las etapas de ese proceso, en los minerales sulfurados, una de las etapas en el proceso de la extracción de los metales es la de tostación. Miren, cuando estudiamos, por ejemplo, la siderurgia, o sea, la industria del hierro, cuando un mineral contiene, cuando un mineral no contiene azufre, cuando no contiene azufre, se sigue un proceso, se hace la oxidación, ¿no? Hasta traer el hierro. Pero si contiene azufre, por ejemplo, en la calcopirita, cuando contiene azufre un mineral, un paso previo, antes de obtener el cobre en este caso, se hace la tostación. ¿Para qué? Para pasarlo de óxido, de sulfuro, pasarlo a, ¿dónde está aquí? A óxido. ¿Ves? Entonces se hace una tostación. Otro ejemplo, en el zinc también está sulfurado. Como está sulfurado, contiene sulfuro, se pasa ¿a qué? A óxido. Una vez que está como óxido, se continúa el proceso de extracción. O sea, cada vez que tengas azufre, ya, acuérdate, se hace una tostación, o sea, se lleva a combustión. Entonces, en los minerales sulfurados, ya, o sea, que contiene azufre, una de las etapas es el proceso, en el proceso de extracción de los metales, esa es la de tostación. Eso es correcto. Así es, eso es correcto. La refinación, letra siguiente, la refinación de los metales se puede lograr por electrólisis. La refinación, mira, cuando tenemos, por ejemplo, ¿dónde estamos por aquí? Acá, por ejemplo, en el cobre. Una vez que se lleva cobre metálico, a cobre cobre líquido, se hace una refinación.
esa refinación se obtiene por electrólisis. Se lleva, por ejemplo, a cobre al 99.99%. ¿Se acuerdan que estudiamos nosotros electrólisis? ¿Se acuerdan que estudiamos? Ya, se hace algo parecido en estas celdas. En estas celdas se hace la electrólisis para tener el cobre casi puro. Esa es la electrodeposición. Lo mismo se hace en el zinc. En el zinc también se hace una refinación. Se hace una refinación por electrólisis. El sulfato de zinc para obtener zinc metálico, zinc casi puro. Entonces, ¿para qué sirve la refinación? Para obtener el metal casi puro. La refinación de los metales se puede lograr por electrólisis, esto es correcto, ¿no? Se hace una refinación por el método conocido como electrólisis. Todas son correctas, letra A la clave. Número 4, dice, a ver, la pirita frecuentemente maciza, que es de forma granular fino, algunas veces también se encuentra como subfibroso radiado, a veces también reniforme, a veces está como en forma globular, a veces está en forma lactítico. O sea, son las formas en las cuales puede estar la pirita. Este mineral es insoluble en el agua, ¿no? Y magnética por calentamiento. Me está dando algunas características de la pirita. Ya tengo entonces la pirita. ¿Qué es la pirita? La pirita es el mineral que contiene el hierro. Esa es la pirita. Acá tengo un poco de pirita. ¿Cuánto de pirita tengo? Y se determine el porcentaje de hierro en la pirita. Allá. Si acá tengo pirita, la pirita contiene sulfuro de -2, sulfuro de hierro, pirita. ¿No? Contiene. Obviamente que una parte es la ganga, pues, ¿no? Ya está. Tengo ahí la pirita. Me está preguntando, ya en la pirita me está preguntando el porcentaje de hierro. ¿Cuánto hierro hay? No se olviden que la pirita se extrae acá, vean aquí. ¿Dónde está? Acá está. En nuestro país el hierro se obtiene a partir de la hematita. ¿Ya? En nuestro país el hierro se obtiene a partir de la hematita, porque en nuestro país hay bastante hematita. Si en nuestro país se hubiera más pirita, obtuviéramos el hierro de la pirita. Pero no, pues en nuestro país no hay mucha pirita. Pues. No hay pirita. Hay pirita sí, pero no hay mucho. Pues. Ya te sabes. Yo tengo ahí entonces me pide el porcentaje de hierro que hay en la pirita. ¿De cuánto hierro? Esto lo puedo hacer por estequiometría, mira. ¿Se acuerdan ustedes cómo se calcula la masa molar? A ver. ¿Cómo se calcula la masa molar? Del FS2. Hierro, 56 gramos, más azufre 32, pero hay dos azufres, 2 veces 32. ¿Cuánto suma esto? 56 más 64. Esto suma 120. 120, ¿no? Listo. Ya está. 120. Ahora, ¿qué puedo hacer? Mira. Dice, mira. Esto es de hierro. Esto es de azufre. ¿Tú qué dices? Mira, haces una regla de 3. Dices, por cada 120 gramos que tenga de pirita, ahí hay 56 gramos de hierro. ¿Ahí? Porque calculé su masa molar. ¿Cierto? Esa es la relación. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es el porcentaje de hierro en la pirita? Sería la masa de hierro con respecto a la masa total que hay en toda la pirita. Y para dar porcentaje, por 100. O pero a ver, ¿cuánto es el porcentaje de hierro? ¿Cuánto de hierro? Tengo que hay 56 gramos de hierro por cada 120 gramos de pirita. Operamos esto y obtengo el porcentaje de hierro. ¿Quién opera esto? Así tú puedes sacar el porcentaje que tenemos de cada mineral.
56 entre 120. Me sale 46.7 prácticamente. Ahí está, muchachos. Ahí lo tienes. Respuesta letra C. Y así tú puedes obtener cuánto hay de cada metal en este mineral. Con esa formulita. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Ya. Siguiente pregunta. Ya. Ahí. Ya, voy a este ejercicio. Ahora dice: una mena de un elemento químico, generalmente un metal, es un mineral del cual se puede extraer dicho elemento porque lo contiene en cantidad suficiente para poder aprovecharlo. Esa es la mena. Para que se extraiga un cierto metal, tiene que haber bastante de ese metal, pues, porque si no, no sería práctico aprovecharlo. Por ejemplo, tú sabes que la mena, que es igual, la mena es el mineral valioso más la ganga. Entonces tiene que haber más o menos cuánto, de repente un 70% de mineral valioso y 30% de ganga. Entonces sí es aprovechable la mena, sí conviene. Pero si tengo al revés, de repente acá hago un 10% de mineral valioso y 90% de ganga, no te conviene, pues. No conviene extraer, porque hay muy poco mineral valioso. Por eso se hace primeramente estudios, pues. Si mineral valioso es adecuado, o sea, es viable, hablando económicamente, se extrae el mineral, se extrae. Pero si no, pues si no, no te va a convenir, pues. Y se calcule la masa de cobre en toneladas métricas, muchachos, a ver, contenía en una mena de cobre con 90% de pureza de sulfuro de cobre. Entonces, esta es una mena, ¿no? Esta es una mena de cobre. Mena de cobre. Si es una mena de cobre, se entiende que contiene al mineral que contiene cobre. ¿Qué es el mineral que contiene cobre? Es el sulfuro de cobre. Contiene el sulfuro de cobre. Muy bien. Esa mena que contiene cobre, en el sulfuro de cobre, está a un 90% de pureza. Entonces acá tengo la ganga. Esta es la ganga. ¿Cuánto es la ganga? Es el 10%. La ganga es 10%. Y la pureza el 90%. Me está preguntando cuánto tengo de mena. Dice, calcule la masa de cobre en toneladas contenida ¿en cuánto? En una mena de 1590 toneladas métricas. Esa es mi mena. Repito, dice, calcule la masa de cobre en toneladas métricas contenidas en 1590 toneladas métricas de una mena de cobre. En la mena, pues. Esa mena de cobre contiene el sulfuro de cobre. Yo acá tengo que hacer dos cosas. Primeramente, averiguar aquí cuánto hay de sulfuro de cobre, puro. Y luego aquí, cuánto puedo extraer de cobre. Son dos pasos. Ya, lo primero, a ver, como ya tengo de cuánto hay de mena, averiguo cuánto hay de sulfuro de cobre. A ver, voy a averiguar cuánto es sulfuro de cobre. Paso número uno, a ver. Averiguo entonces cuánto es sulfuro de cobre. A ver, ¿cuánto es la masa del sulfuro de cobre? A ver, ¿cuánto hay? Hay el 90%. ¿90% de cuánto? De esos 1590 toneladas métricas. ¿Cuánto sale esto? 90% de cuánto? De 1590 toneladas métricas. Ahí sale entonces la masa de
sulfuro de cobre en esa mena. ¿Cuánto queda esto? 90% de 1590. Eso sale 1431 toneladas métricas. Ya tengo entonces la masa pura de sulfuro de cobre. No se olviden que una tonelada métrica, acá lo pongo, una tonelada métrica equivale a 1000 kilogramos. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A 1431 por 1000 en kilogramos de sulfuro de cobre. Ya tengo entonces la masa de sulfuro de cobre puro en kilogramos, ¿no? Porque cada tonelada métrica son 1000 kilogramos. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos eso, miren muchachos, una vez que tengo eso, me está pidiendo ahora cuánto es de cobre. En esos 1431 por 10 cubo kilogramos, me preguntan cuánto es de cobre. Hago lo mismo que hice hace un rato, pues hago lo mismo. Mira. Dice, a ver, dice, a ver, calcula su masa molar, pues. Masa molar de sulfuro de cobre, ¿de cuánto es? 2 cobres, cada cobre ¿cuánto es? No, ya me están dando acá, sí, acá dice, mira, cobre es 63,5. Más la masa de azufre, bueno, no te da, ¿no? Pero bueno, lo puedes recordar que la masa de azufre es 32. El peso atómico de azufre es 32. Más 32. ¿Esto cuánto me da? Me da, acá está el dato, 159 gramos de sulfuro de cobre. Ajá, ya está. Acá un poquito más a la derecha. Este es los gramos más 32 gramos. Entonces acá tengo lo que corresponde de cobre, mira. Este es lo de cobre. Y esto es lo de azufre. Haces una regla de 3. Mira, dices, por cada 159 gramos de sulfuro de cobre, ¿cuánto le corresponde de cobre? 2 veces 63,5 gramos de cobre. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice hace un rato. Pero nosotros tenemos cuánto, a ver. Ahora, para 1431 por 10 al cubo kilogramos de sulfuro de cobre, ¿cuánto habrá de cobre? Tú dirás, pero acá está en gramos, no te hagas problemas. 159 kilogramos, esta cantidad en kilogramos. Y ya tengo la regla de 3. Ahí está. Regla de 3. Calcula la masa de cobre. ¿Cuánto es la masa de cobre? Sería entonces, a ver, regla de 3, ahí. Operamos esto. Operamos esto. ¿Sí? A ver, sería 1431 por 10 al cubo por 2 veces 63,5 entre 159. Bueno, operamos eso y me sale la masa en kilogramos, ¿no? ¿Cuánto queda eso? A ver, ¿alguien lo ha operado? Opera, por favor, saber cuánto queda. Número 5, operen eso y eso le sale, más o menos le sale, ¿cuánto? 1143, ¿no? 1143. Esto sale 1143. 1143. Ah, pero te piden toneladas métricas. Ya, no. Está mal. No te está pidiendo a ti en kilogramos, ¿no? Te está pidiendo en toneladas métricas. Así como me piden toneladas métricas, entonces lo dejo en toneladas métricas, ¿no? Porque dice calcule la masa en toneladas métricas. No hago problemas, lo dejo en toneladas métricas. Lo dejo en toneladas métricas. Lo dejo en toneladas métricas, sería acá
1431 toneladas métricas. ¿Y esta masa qué te va a salir? En toneladas métricas también, pues. Porque lo que importa es la relación. Ya entonces ahí sería entonces 1431 toneladas métricas. ¿Listo? Operamos esto y nos sale 1143 toneladas métricas de cobre. Ya está. No me piden kilogramos, me pide en toneladas métricas. O sea, lo dejo en toneladas métricas. Ya está. Listo. Continuamos. A ver, preguntas. Muy bien, seguimos. Vamos a, vamos a continuar con los problemas antes que nos gane la hora. Vamos a hacer el número a ver, vamos a ver, si el tiempo hacemos de más, ¿ya? Vamos a hacer el número 8, dice. El carbón, ya, el carbón o carbón mineral es una roca sedimentaria organógena de color negro, ese es el carbón, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente carbono, azufre, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Ese es el carbón, contiene principalmente carbono. Complete utilizada como combustible fósil. Complete la siguiente expresión. El carbón es una roca sedimentaria de composición. A ver. Es una roca sedimentaria. Se llama roca sedimentaria por su forma de obtención. Todas las rocas, dependiendo cómo se origine, adoptan diferentes nombres. En el caso del carbono, debido a que se obtiene debido a una carbonificación con materia orgánica, se obtiene una roca sedimentaria. Ese es el nombre, término geológico que se le da debido a su formación. Roca sedimentaria. De composición, ¿qué? Homogénea, heterogénea, ¿cómo es? Formado por un proceso llamado, está fácil, ¿no? Formado por un proceso, a ver, mi muchacha, vamos a ver. El carbón es una roca sedimentaria, ya, una roca sedimentaria de composición, tiene composición física heterogénea, porque no solamente contiene carbón, ¿no? Contiene de repente otras sustancias. Es como el mineral. Los minerales no tienen solamente. Cuando estudiamos los minerales, miren. Cuando estudiamos los minerales no están puros, porque los minerales están acompañados de otras sustancias. Son mezclas heterogéneas. Miren, son mezclas heterogéneas. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el carbón. Lo mismo ocurre con el carbón. Son mezclas heterogéneas. ¿De acuerdo? Mezclas heterogéneas. Dice, de composición heterogénea, formada por un proceso llamado, eso sí sabemos, ¿cómo se llama el proceso de obtención de carbono? Se llama carbonificación, ¿no? Formada, a veces es un proceso geológico. De letra B la clave, ¿no? El carbón es una roca sedimentaria de composición heterogénea formada por un proceso geológico llamado carbonificación. Letra B la clave. Número 9 dice, marque la alternativa incorrecta respecto a los minerales. Ya, ¿qué está mal? Los minerales son sólidos, ya son sólidos, cristalinos, inorgánicos. ¿Ya? Sólidos, cristalinos, inorgánicos y naturales de composición química definida. Hasta ahí estamos bien. Eso es correcto. Inorgánico, natural también, composición química definida. Eso es correcto. Letra B. Los minerales de cobre, zinc, plata y molibdeno son considerados metálicos, ya que son procesos metalúrgicos, se obtienen los respectivos metales. ¿Verdadero o falso? Esos minerales que contienen cobre, zinc, plata y molibdeno son minerales metálicos. Vamos a ver. Un mineral se clasifica como metálico y no metálico, ¿no? ¿Cuándo es metálico? Cuando ese mineral se obtiene un cierto metal. Y es mineral no metálico cuando de ahí se obtiene un no metal, pues. Entonces, el problema.
en el problema. Dice, a ver, los minerales de cobre, que es un metal, zinc, metal, plata, metal y molibdeno metal, son considerados metálicos, ya que por procesos metalúrgicos se obtienen sus respectivos metales. Eso también es correcto. Hasta ahí vamos la dos también, la A y la B. La C. La calcopirita es un mineral valioso de cobre. Claro, de la calcopirita se obtiene el cobre. Y la efederita o blenda, que contiene sulfuro de zinc, es un mineral valioso de zinc. Eso también es correcto. De la calcopirita se obtiene el cobre. Y de la blenda o esfalerita se obtiene el zinc. Eso es correcto, está bien. Los minerales valiosos de antamina se ubican en yacimientos de tipo beta, ya que su explotación es a tajo abierto. A ver, si me dice que en antamina el yacimiento es tipo beta, su explotación será a tajo abierto. Vamos a ver. A ver, muchachos. Si en antamina es a tajo abierto, ¿cómo es su extracción? Cuando está en beta, es por socavón, laboratorio subterráneo, socavón. Pero si es atajo abierto, ¿no? Si es atajo abierto, no, ¿cómo dice el problema? ¿Está en qué dice? Un ratito, no me acuerdo qué dice el problema. Dice el problema, ¿cómo se encuentra diseminado? Ah, está en beta. Está en beta, ya. Si está en beta, entonces, si está en beta, ¿cómo se extraen? Si está en beta, ¿cómo se extraen? Ah, ya. Si está en beta, entonces se extrae por socavón. Si está en beta, o sea, diseminado, está concentrado, está diseminado, está concentrado. Beta. ¿Cómo? Mediante socavón. O sea, atajo, perdón, laboratorio subterráneo. ¿De acuerdo? Ahora, si tuviera diseminado, se trabaja a tajo abierto. Hay que tener cuidado, ¿ya? La pregunta dice que está en beta, entonces ¿qué hago? Socavón, pues. Laboratorio subterráneo. Entonces, eso está mal, ¿no? Esa pregunta, esa proposición está incorrecta, ¿no? Si está en beta, entonces debe ser, no es a tajo abierto, es a socavón. Aclaración socavón, ¿no? Falso. Es a socavón. Listo. Siguiente. Número 10. A ver, dice, la forma de extraer el metal, la forma de extracción del metal depende del tipo de mineral que se encuentre. Porque el mineral puede estar como óxido o puede estar sulfurado. Depende de cómo se encuentre el mineral, pues. El mineral puede estar como óxido o puede estar sulfurado. Depende de cómo se encuentre, la manera de cómo extraer dicho metal. Dice, a ver, por ejemplo, en nuestro país se realiza la siderurgia. La siderurgia y la industria del metal, del hierro. ¿Qué más? Y a ver, en nuestro país se realiza la siderurgia con la hematita. ¿Cuál es la hematita? A ver, acá está. Mira, la siderurgia, o sea, la extracción del hierro. En nuestro país se hace a partir de la hematita, que es un óxido. Es un óxido. ¿Por qué es un óxido? Porque está, el hierro está oxidado. ¿Me dejo entender o no? Acá en nuestro país se extrae el hierro a partir de hematita. Este no es un mineral sulfurado. Como es un óxido, ya pues se sigue el proceso normal de extracción. Pero si estuviera sulfurado, ¿qué hacemos? Si estuviera sulfurado, ¿qué se hace? La tostación. Es un paso previo. Cada vez que haya azufre, tienes que hacer la tostación. ¿Para qué? Para llevarlo de su sulfuro a su óxido. De su sulfuro a su óxido. ¿Por qué? Porque cuando está como óxido, es más fácil trabajarlo. Y ahora sí, ya hemos recordado esto.
Ahora sí, vamos. Dice, en nuestro país, dice, se extrae a partir de matita el hierro. Pero si metal, mineral de partida fuera la pirita, que es un metal sulfurado, ya, si fuera la pirita, ¿qué pasa si fuera la pirita? Entonces los procesos serían los que siguen a continuación, mira. Tú date cuenta que si es la pirita que está sulfurado, tiene que haber sí o sí una tostación, pues, con oxígeno, hay que llevarlo a temperatura. ¿Ya? Entonces el primer paso tiene que ser una tostación. Uy, ¿qué pasó? Acá era, uy, me lo borré, ¿no? Esta era la letra B, D, ¿no? Ya ver. Entonces, determina el nombre de los procesos desarrollados. El primer paso es la tostación. Ya te me puedo quedar con la A o con la C. El primero es la tostación, porque está sulfurado. La segunda, date cuenta que el carbono pasa de carbono 0 a carbono menos 2, acá es más 2. Esa es una oxidación, ¿no? Porque cuando esta oxidación aumenta, es una oxidación. Y luego date cuenta que el carbono, ya, ya está, estamos oxidando el carbono. ¿Para qué se oxida el carbono? Para obtener el monóxido de carbono. ¿Y ese monóxido de carbono para qué te sirve? Para después pasar de hierro más 2 a hierro 0. Estamos reduciendo el hierro, ¿no? Luego sigue la reducción del hierro con el monóxido de carbono. Letra A la clave. Listo. Ahí tiene la respuesta. Entonces, ¿qué se hace primero? Primero se hace una tostación, porque es un mineral sulfurado. Una vez que hago la tostación, se inyecta coque, o sea, carbono, para formar el monóxido de carbono. Es decir, que el carbono se está reduciendo. Esta es la reducción del carbono, perdón, la oxidación del carbono. Se oxida el carbono para formar el monóxido de carbono. Porque ese monóxido de carbono después, ¿para qué te sirve? Para reducir el hierro. Listo, muchachos, ahí tienen la respuesta letra A, ¿no? Número 11, a ver, ¿qué sale? Todos a ver, vayan resolviendo. A ver, ¿cuánto sale esta pregunta? Calculen. La metalurgia es la técnica de obtención y tratamiento de los metales desde minerales metálicos hasta los no metálicos. ¿Qué más? Dice, también estudia la producción de aleaciones, también el control de la calidad de los procesos vinculados, así como el control contra la corrosión. Eso es lo que estudia la metalurgia. Respecto a la producción del hierro, marca lo correcto. A ver, recordemos el hierro. Bien, hierro. El hierro, como es un mineral oxidado, se inyecta coque. O sea, acá se inyecta carbono. ¿Para qué? Para formar el monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, el coque se forma debido a acá tengo como hierro, carbono 0, y acá está el carbono más 2. Acá tengo la oxidación del carbono. Se oxida el carbono para formar monóxido de carbono. Ese monóxido de carbono formado, nuevamente, o sea, los pasos son los mismos, mira. Ese monóxido de carbono formado, ¿te sirve para qué? Para que el hierro que está aquí en la hematita como hierro más 2, más 3, se reduzca a hierro 0, a hierro metálico. Entonces, los pasos son muy sencillos, ¿ah? Primero oxido de carbono para formar monóxido de carbono, el CO. Ese monóxido de carbono te sirve luego para reducir al hierro. ¿De acuerdo? Una vez que ya está reducido el hierro, contiene impureza. Como el hierro está impuro, al hierro impuro se debe conocer como arrabio. Hay que quitarle su impureza, o sea, su ganga. Se hace en un crisol. Se coloca en un crisol, la ganga se va a la superficie, se enfría y se separa como un sólido. Separado. Listo, ya está, muchachos. A ver, continuamos. Sí, ahora sí vamos a la pregunta. Hemos recordado cómo se obtiene
cómo se obtiene el hierro. O así, vamos al problema. A ver, dice, marque la alternativa correcta. ¿El coque se oxida formando monóxido de carbono? Claro, pues se inyecta carbono y formas de monóxido de carbono. Una vez que tengo monóxido de carbono, ¿para qué sirve el monóxido de carbono? Para reducir, ¿no? De hierro más 3 pasa a hierro metálico. Ajá, sí se reduce. Muy bien, hasta ahí estamos correctos. El coque, el carbono sólido con el oxígeno, ¿no? Te forma el monóxido de carbono. Ahí tengo la oxidación de carbono. La primera está bien. Luego, ese monóxido de carbono formado reduce al hierro, está bien, perfecto. Una vez que ya tengo hierro líquido, está impuro. Como está impuro, a ver, el coque es el carbono. El carbono sólido es el coque. Es como, por ejemplo, el carbono que tú compras para la parrillada, ¿no? Para la caja china, para el chancho al palo, ya ese es el coque. Ya, a ver, una vez, ya, pero el coque es en estado sólido, ¿no? Luego se forma el arrabio, claro, el arrabio, ¿qué cosa es? El arrabio es el hierro líquido impuro, ¿no? Con su impureza se conoce como el arrabio. Y la escoria, ¿no? La escoria que vendría a ser, el arrabio es la mezcla de ¿quién? De la ganga más el hierro. A esa ganga, ¿cómo se llama? Escoria. No sirve. Verdadero. Todas son correctas. Letra A la clave. Repito. El arrabio es la mezcla del hierro con su ganga, o sea, con su escoria. No sé si tiene alguna pregunta ahí. El arrabio es el hierro líquido pero impuro, que contiene su escoria y que es lo que no sirve, más el hierro puro. Siguiente pregunta. Número 12. Uno de los principales productos de la destilación fraccionada del petróleo es la gasolina. En nuestro país se comercializa gasolina 84 octanos, 90, 95, 97. Ya, acá en nuestro país se vende esa gasolina. ¿Qué más? Determine la secuencia correcta de verdad o falsedad. ¿Qué dice? La gasolina de 27 octanos posee mayor carácter detonante que la gasolina de 84 octanos. Mira, el octanaje mide el poder antidetonante. A mayor octanaje, mayor poder antidetonante. Mayor octanaje, entonces mayor poder antidetonante. Antidetonante. O sea, cuanto mejor es el octanaje, significa que cuando tú prendes el motor, no suena, ¿no? Limpiecito suena, ¿no? No suena nada, suavecito prende el motor, porque la detonación es suavecita, antidetonante. Eso mejor con el octanaje. ¿Qué dice acá primero? Una gasolina de 27 octanos, o sea, de buen octanaje, si lo comparo con una gasolina de 84 octanos, se entiende que el de 97 octanos tiene mejor poder antidetonante. ¿Y qué dice acá? Posee mayor carácter detonante falso. Pues. No es detonante, es antidetonante. Es lo contrario. Detona menos. ¿No? Detona menos. Falso. Ya, siguiente. La gasolina está constituida por un hidrocarburos líquidos, ¿está bien? Desde el pentano hasta el 2-decano, o sea, desde 5 carbonos hasta 12 carbonos. Esto es verdadero. Pues, ¿no? La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. ¿Qué hidrocarburos? En la destilación de petróleo,
se obtiene la gasolina, ¿no? La gasolina, la nafta, esa es la gasolina. Y esa gasolina, mis muchachos, ya, esa gasolina contiene entre 5 a 12 carbonos. Son cadenas de 5 a 12 carbonos. Ya no te olvides también que para romper cadenas largas y obtener más gasolina, se hace el craqueo catalítico para obtener más gasolina, pues. Entonces sería verdadero, ¿no? Verdadero. Del pentano 5 carbono al 2 decano, verdadero, verdadero. Para mejorar su octanaje, o sea, su poder antidetonante, se utiliza aditivos como el MTB, el metilbutyléter, claro, así es. Esta sustancia mejora el poder antidetonante, ¿ya? Es un agente antidetonante, el metilterbutyléter. Mejora el octanaje. Ya está. Esto es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Letra D la clave. Siguiente pregunta, a ver. A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. El petróleo es una mezcla, dice, variada de hidrocarburos. Es una mezcla de hidrocarburos que van de lo más livianitos a los gases, que se separan por. Mira, a ver, esto sí creo que no lo expliqué, pero la separación de los gases, ya, de los gases que se encuentran en la parte superior de la torre de destilación, se separan por debutanación, ¿ya? Debutanación. ¿Ya? Entonces, el proceso de separación de gases del petróleo se llama debutanación. ¿De acuerdo? Hasta los más pesados, que tienen cadenas largas. ¿Mediante qué proceso los hidrocarburos de elevado peso molecular se rompen a otros más pequeños? De esta manera, dice, se aumenta la producción de gasolina. También algunos componentes del petróleo son utilizados para ser transformados en plástico, fibras y sintéticas. A ver, ¿cómo se llama el proceso de separación de gases en la torre de destilación? Se llama debutanación. Dice mediante el craqueo, ¿no? Mediante el craqueo catalítico se rompen las cadenas largas a cadenas pequeñas para tener más gasolina. También algunos componentes de petróleo son utilizados este es en la industria que estudia, o mejor dicho, la industria que transforma a los hidrocarburos en plástico, fibras textiles, etcétera, es la industria eh, petroquímica. ¿Ya? La petroquímica, ¿ya? En la UNI, por ejemplo, hay una facultad que se llama Facultad de Ingeniería Petroquímica. La petroquímica se encarga de la transformación del petróleo en materiales útiles para el ser humano, como son, por ejemplo, fibras, plásticos, por ejemplo, alguna industria de la cosmetología, en la pintura, ¿no? Tenemos compuestos orgánicos. Listo. Siguiente pregunta. ¿Está ahí a una consulta? Pregunte, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. Catorce. Dice, un combustible fósil es aquel que procede de la biomasa, producida hace millones de años, que pasó por grandes procesos de transformación hasta la formación de especies de gran contenido energético, como lo son, por ejemplo, el carbón, el petróleo y el gas natural. Son fósiles. Respecto a dichos combustibles fósiles, marque la alternativa correcta. Incorrecta. ¿Son recursos energéticos? Claro, el gas, el carbón, petróleo, ¿no? Estamos bien hasta ahí. Energéticos. No renovables. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque una vez que se termina, ya, pues ya, mala suerte. Ahí queda. Tendría que pasar millones de años para que se genere más de ese recurso.
Entonces, usted dirá, no, profesor, entonces el petróleo en algún momento se va a terminar. Claro, se va a acabar en un momento. Se va a acabar porque es un recurso no renovable. Por eso que los países, ¿no? Las grandes potencias, ¿no? Luchan por este bien, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Entre Estados Unidos y Irak, ¿no? ¿Por qué creen que se dio esa guerra? Porque Estados Unidos quería la tranquilidad, ¿no? La paz mundial. El pretexto fue que Irak tenía armas nucleares, ¿no? Para poder atacarlo. Ese fue el pretexto, ¿no? Pero realmente lo que se quería era que Estados Unidos quería el petróleo de Irak. Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo en el mundo. Y toda esa zona, ¿no? El Medio Oriente. Entonces Estados Unidos que ese petróleo, pues. Entonces buscó una excusa para atacar y hacerse dueño de esos yacimientos petroleros, pues, ¿no? Quien tiene petróleo gobierna el mundo, ¿no? Con el petróleo se hace todo, ¿no? Las pistas, los plásticos, un montón de cosas, muchachos, se hace con el petróleo. Siguiente, ¿el carbón se origina a partir de los restos vegetales? Claro, por el proceso llamado carbonificación, verdadero. La carbonificación es la transformación de esta materia orgánica en carbono, pues, ¿no? Se va perdiendo hidrógeno, nitrógeno y se va haciendo más rico en carbono. Eso se llama carbonificación. El gas natural se compone principalmente de gas metano, así es, el gas metano. Y el propano, el gas licuado de petróleo. Mediante el craqueo catalítico del petróleo se aumenta la producción de gas natural. No, no, falso. A ver, ¿qué cosa se obtiene con el craqueo catalítico? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué se obtiene con el craqueo? ¿Para qué sirve el craqueo catalítico? ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve el craqueo? ¿Alguien? No, 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 por ahí no está la respuesta. El craqueo sirve para producir más gasolina. Como la gasolina son hidrocarburos de entre 5 a 12 carbonos, cuando se destila petróleo, en la parte inferior van los hidrocarburos pesados. No ascienden porque son pesados. En la parte central tienen hidrocarburos líquidos, ¿no? Y en la parte superior van a estar los gases, los hidrocarburos más livianitos. ¿Por qué suben hasta la parte superior? Porque como son livianos, tienen bajo peso molecular y forman gases. Acá tengo, por ejemplo, el metano, el etano, el propano y el butano. Estos 4 gases están arriba, los 4 primeros gases. Entonces ahí tienes los 4 primeros gases. Los 4 primeros gases formas en la parte superior. Los líquidos están por acá y abajo están los sólidos. Pero uno de los más importantes es la gasolina, que tiene entre 5 a 12 carbonos. Esa mezcla de hidrocarburos entre 5 a 12 carbonos forma la gasolina. Pero a veces se obtiene muchos de gases de hidrocarburos pesados. Se rompen esas cadenas mediante craqueo. ¿Para qué? Para obtener más gasolina. Entonces, ¿para qué sirve el craqueo? Para obtener más gasolina. Entonces, mediante el craqueo de petróleo se aumenta la producción de GNV. No, es de gasolina. Falso. Letra de la clave. Siguiente, número 5, número 14, número 15. El GNV es el gas natural vehicular. El gas natural. El gas de camisea. El gas que está en el Cusco, en Camisea, ¿no? Se distribuye a Lima y a otras regiones como uso doméstico y también como uso como combustible para los vehículos, pues. El GNV es el gas natural. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pues, porque es igual que la gasolina, no, porque la gasolina es líquido. La gasolina se obtiene del petróleo. En cambio, el gas natural
se encuentra en Camisea. O sea, es un pozo que tiene gas, no contiene petróleo, es gas, es gas. O sea, en Camisea tenemos gas, no es petróleo. O sea, todo el yacimiento es de gas. Ese gas es distribuido a Lima para, a manera de combustible o en todo caso como para preparar nuestros alimentos. En cambio, la gasolina se obtiene del petróleo, es un líquido, es diferente. Y el GLP es el gas, pero que se obtiene en la destilación del petróleo. ¿Te acuerdas que dijimos que en el petróleo se obtiene en la parte superior de la torre? Acá en la parte superior de la torre se obtiene desde un carbono hasta 4 carbonos, o sea, desde el metano hasta el butano. ¿De acuerdo? Voy a joder un ratito, por favor. Un ratito. Muy bien, entonces ahí no sé si tiene una consulta con esta diferencia. Entonces, el GLP decía que es el gas que se obtiene a partir de la destilación del petróleo. Bien, ahí tiene una pregunta hasta ahí. Bien. Vamos a terminar estos 3 ejercicios. Juan, ya estamos con la hora ya. Estamos con la hora ya. Le voy a enviar el material ya porque estamos de tiempo. Entren a su examen mientras que yo les paso el material ya. Entren a su examen. Ahorita les paso el material. Vayan a dar su examen. Ya, repito, vamos a acabar con estas 2 preguntas, ¿ya? Vamos a acabar con estas 2 preguntas. Ya, rapidito, muchachos. Ya se fue la hora. Vamos a terminar con estas 2 preguntas. Dice, marca verdadero o falsa, ¿no? El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos desde metano hasta asfalitas, o sea, fase sólida. Esto es correcto. De metales, de hidrocarburos livianos hasta pesados. El carbón tiene mayor poder calorífico y es el más antiguo en su formación geológica, es la antracita. Esto es verdadero, pues, ¿no? El que tiene más carbono y es el más antiguo es la antracita. Acá está. La antracita es el mineral que contiene el carbono que contiene más carbono. ¿Por qué? Porque tiene un proceso más largo de carbonificación. ¿Ya? Ya muchas veces decía, miren. Entonces la antracita como tiene más tiempo de carbonificación, es más rico en carbono. Y al ser más rico en carbono, tiene mayor poder calorífico. Pues. ¿Ya? La antracita, repito, es el mineral que contiene más carbono, porque ha sufrido un proceso de carbonificación más largo. Más carbono, más rico, más poder calorífico. ¿Qué es el 2 romano? El carbono tiene mayor poder calorífico. El carbono que tiene mayor poder calorífico y el más antiguo en su formación geológica es la antracita, eso es correcto. La composición de gas natural alcanza en promedio el 98%, esto también es correcto. El gas natural contiene más o menos entre 95 a 98% de gas metano. Ya, más o menos entre 95, bueno, acá es un promedio, este es realmente un promedio, pues, ¿no? Entre el 95 a 98% contiene, de metano contiene gas natural. Entonces, el gas natural, el gas de Camisea, contiene más metano que otros gases. El gas natural contiene metano. ¿De acuerdo? Y el GLP contiene propano, más o menos 95% de propano, entre 90 a 95% de propano. El GLP es el gas que se obtiene, pero del petróleo. Es el gas licuado de petróleo, el GLP, gas licuado de petróleo. Es el gas que ha sido llevado a estado líquido mediante una licuación. Por ejemplo, en los encendedores tenemos gas licuado. Un encendedor contiene GLP.
gas licuado de petróleo. Verdadero. Letra B, B de bacán, como en la clase, jóvenes. 15, ya, acá terminamos. Marque la alternativa correcta. El índice octano o el número de octano o el octanaje indica la capacidad detonante de la gasolina. Falso. Es la capacidad antidetonante. Falso. Mayor octanaje, mayor capacidad antidetonante. El 2,2,4 trimetilpentano tiene un octanaje 0. Octanaje 0, el 2,2,4 trimetilpentano. No, hombre, él tiene octanaje 100, más bien. Octanaje 100. Buena detonación, o mejor dicho, baja detonación en el motor. El de octanaje 0 es el N-hectano. Ya saben que ustedes que una gasolina de 95 octanos, ¿cómo funciona? Una gasolina de 95 octanos es una mezcla de hidrocarburos que funciona como si tuviera 95% de mal hidrocarburo, perdón, de buen hidrocarburo, con 5% de mal hidrocarburo. Esa es una gasolina de 95 octanos. Porque las gasolinas de 95 octanos de un grifo y de otro son diferentes. Tienen mezclas diferentes, pero el funcionamiento es el mismo en el motor. Entonces, este hidrocarburo tiene un octanaje 0, falso. Octanaje 100 tiene. El metilterbutil-éter es un aditivo antidetonante de gasolina, verdadero. Mejora poder antidetonante. Mejora el octanaje. El cracking, ¿ya sabes que el cracking sirve para qué? Para tener más gasolina, pues. El cracking rompe las cadenas largas en cadenas entre 5 a 12 carbonos para obtener más gasolina, verdadero. Los plásticos, las fibras sintéticas, entre otros, son productos de la petroquímica, así es. La petroquímica es la industria que se encarga de transformación del petróleo en materiales útiles para el ser humano. Listo, muchachos. Vamos entonces ahí, la respuesta cuál sería entonces, letra FF, BBF, me piden las correctas, la 3 y la 4. No, 3, 4, 5, ¿no? 3, 4, 5, letra D la clave. Bien, muchachos, eso sería todo en nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Estaríamos terminando hasta aquí.